¿cómo están? En el tutorial de hoy vamos a hacer unas estrellitas súper prácticas, súper fáciles y rápidas de realizar, con muy poquito material, como podrán ver. Lo podemos hacer para guirnaldas, mini guirnaldas o principalmente para apliques, para amigurumis o para ropita de bebé o de niños. Así que comenzamos con antes de comenzar, vemos los materiales que son muy poquitos y comenzamos con el tutorial. Los materiales muy poquitos. Yo voy a usar hilo semigrueso y para este hilo aguja de 3 milímetros. ¿Sí? Si usan hilo más chiquito, más finito, obviamente aguja número 2 milímetros y se van fijando. Siempre la aguja va determinada por el hilo. Tiene que quedar así. Ni que se salga de la aguja, ni que quede demasiado grande. Si usara esto, quedaría demasiado grande para lo que es este tejido. Sí, para prendas de vestir, pero no para amigurumis o para estas manualidades en que el tejido debe estar apretadito. Y vamos a utilizar simplemente tijerita y aguja lanera para las hebritas. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar entonces haciendo un anillo mágico. Y un punto bajo o medio punto, tomamos lazada, un punto alto o vareta, 2 cadenitas al aire, nuevamente vareta o punto alto, y vamos a repetir la secuencia 5 veces. Entonces, punto bajo, punto alto, 2 cadenitas, punto alto, punto bajo, punto alto, 2 cadenitas, punto alto. Ahí damos 3, punto bajo, punto alto, 2 cadenitas, punto alto, ajustamos un poco el anillito, tenemos 4 puntas de la estrellita. Entonces la última, punto bajo, punto alto, 2 cadenitas, punto alto y terminamos. No hacemos el punto bajo, dejamos hebrita para cerrar. Damos vuelta, ajustamos el anillito, el anillo mágico, lo más que se pueda. Eso va a depender del grosor del hilo. Ahí. Y vamos a perder el hilito del anillo mágico. Bien, para perder esta hebra, ingresamos en este punto bajo del inicio, llevamos hacia atrás y acomodamos. Ahí. Entonces, si atrás perdemos también esta hebrita. Y así terminamos la mini estrellita súper tierna
para decorar amigurumis, ropita o mini guirnalditas. Hacer mini guirnalditas. Recuerdan que habíamos hecho en otro tutorial, en el arbolito de Navidad que habíamos hecho, también aplicamos esta estrellita para decorar. Así que para manualidades, para amigurumis, como aplique para ropita. Espero les haya gustado, es súper sencilla y fácil, espero que la realicen. Muchas gracias por estar, como siempre. Nos vemos en el próximo videito. Gracias.